¿De dónde proviene el significado de la palabra Ashe? Eriboya, Ayagboayato. Si bien la palabra Ashe es la más utilizada por los practicantes de Ifá y Orisha tradicional y afrocaribeño, ¿sabemos realmente su significado? En este video les contaré una historia sagrada del Odu de Ifá o Sheotura que nos deja saber cuál es su verdadero origen. Orunmila había dedicado toda su vida a la agricultura y a la tala de árboles. Desgraciadamente para él sus esfuerzos nunca habían rendido frutos. Todo lo que él anhelaba en la vida nunca se había manifestado. Él ya estaba llegando a una edad en la que se suponía que tendría que empezar a recoger los frutos de su trabajo, pero no era así. Lo poco que ganaba lo utilizaba para satisfacer las necesidades más básicas. Un día, cansado de la situación y en un afán de mejorar su destino, decidió ir por adivinación con un sacerdote Ifá, el cual llevaba el nombre de Akekenipaisa. Su traducción al español, el hacha filosa golpea el árbol. Este babalao fue el que realizó la adivinación de Ifá para él, revelando el Odu de Ifá o Sheotura. Su sacerdote le mencionó a Orunmila que sus deseos nunca se habían manifestado en la tierra, porque Olodumare jamás había escuchado sus súplicas, y que habría que hacer un ebo, un sacrificio a Eshu, pronto para que él se encargara de poner el poder de la palabra en la boca de Orunmila, y así hacer que sus plegarias fueran escuchadas. El sacerdote le dio a Orunmila una lista de materiales que habría que comprar en el mercado para la realización del ebo y una kose para activar el poder de la palabra. Más pronto que tarde, Orunmila recaudó los materiales y el babalao procedió a realizar el sacrificio. Una vez realizado, Eshu atendió el llamado del babalao. Una vez ahí, le explicó a Orunmila que debían acudir rápidamente al reino de Olodumare, porque él le daría las respuestas que necesitaba. Una vez llegaron a su destino, Olodumare le dijo a Orunmila que desde su nacimiento él tiene el poder para que sus palabras y deseos se manifiesten, solo que él había elegido mal su destino, trabajando en el campo y en el bosque. Orunmila había sido enviado a la tierra para salvar a los seres humanos del infortunio. Tu deber era ayudar a la gente, no llevar una vida desorganizada, llena de trabajo duro y pesado. Es por eso que todo lo que tus manos tocan se estropea, porque uno de tus tabús, prohibiciones más grandes son las herramientas que utilizas para trabajar. Tu destino era guiar la vida del hombre, y una vez que hayas realizado ese trabajo, ellos te lo agradecerán con riqueza, honor y respeto. Tu vida ha sido muy dura, Orunmila, y es momento de cambiarla. Olodumare mandó a Eshu a recolectar los materiales que Orunmila sacrificó y le instruyó a quemarlos para realizar una medicina que le colocaría en las manos y la lengua, realizando así el siguiente verso mientras le era colocado dicho kose. Akekenipaisa, el hacha filosa golpea el árbol. Este fue el nombre del babalao que profetizó Ifá para Orunmila cuando iba a recibir el Iba y Ashe de Olodumare. Si un Awu dice que nosotros seremos ricos, seguramente nosotros seremos ricos. Akekenipaisa, el hacha filosa golpea el árbol. En la boca de un Awu reside Ibayashe. Si un Awu dice que debemos tener una buena pareja, seguramente nosotros tendremos una buena pareja. Akekenipaisa, el hacha filosa golpea el árbol. En la boca de un Awu reside Ibayashe. Si un Awu dice que tendremos hijos con larga vida, seguramente nosotros tendremos hijos con larga vida. Akekenipaisa, el hacha filosa golpea el árbol. En la boca de un Awu reside Ibayashe. Si un Awu dice que tendremos todas las bendiciones en nuestra vida, seguramente nosotros tendremos todas las bendiciones en nuestra vida. Akekenipaisa, el hacha filosa golpea el árbol. En la boca de un Awu reside Ibayashe. Fue ahí cuando Orunmila comenzó a pedir por sus bendiciones. Desde ese momento, Olodumare exhortó a Orunmila de seguir realizando la profesión de agricultor y leñador. Él tenía que aprender a utilizar el don que le fue concedido, sentado en una estera, utilizando el opón y el opel, ya que él nació para ser un sacerdote de Ifá que llevaría la palabra de Olodumare a la humanidad. Fue así como Orunmila pudo comprender cuál era su verdadero destino. Desde ese día, él convocó a todos sus seguidores para poner el Iba y el Ashe en su boca, quedando dictaminado que todo seguidor de Orunmila deberá activarlo. Así que cuando te pregunten, ya sabrás qué responder.